Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso y hoy vamos a hablar de un tema que no habíamos tratado, es el de soluciones periódicas. Entonces, en soluciones periódicas vamos a tener que utilizar un poquito de una herramienta topológica que desarrolló Henri Poincaré para abordar el problema de los tres cuerpos, que es un problema famoso, que es un problema que tiene que ver con estabilidad de sistemas de ecuaciones diferenciales, que es un problema que se considera que es uno de los fundamentos de la teoría del caos, etcétera, ¿no? Y Poincaré es uno de esos nombres que oímos en los cursos de la facultad, que se repiten tantas veces en tantos resultados que más nos valdría conocer un poquito este, de la obra y el pensamiento de esta gente, ¿no? A Poincaré se le considera uno de los últimos o el último matemático universal porque fue un científico que huía de la hiperespecialización que ya empezaba en su época y que hoy está envenenando las academias, ¿no? Entonces, eh, ah, es buen momento para detenernos un poquito y revisar un poco la historia. Por sus 60 cumpleaños, el rey Óscar II convocó un concurso para solucionar el problema de los tres cuerpos, que busca describir las trayectorias de tres cuerpos atraídos mutuamente por la fuerza de la gravedad. Era una cuestión que llevaba intrigando a la comunidad matemática durante siglos. En el siglo XVII, Isaac Newton describió con ecuaciones el caso de dos elementos. Probó que las trayectorias son elípticas si están acotadas, como la Tierra al girar alrededor del Sol, y parabólicas o hiperbólicas en el caso de que no estén confinadas, como cuando un cometa pasa cerca de la Tierra. Pero al introducir un tercer cuerpo en el sistema, la situación se complicaba enormemente. ¿Era posible encontrar unas ecuaciones que describieran su movimiento? Decidió afrontar el reto Henri Poincaré, fundador de la topología moderna. Poincaré resolvió el problema en un tiempo récord. O eso creía él. Cuando ya había mandado sus resultados a imprenta, descubrió que había un error. Paró la impresión y ordenó destruir las copias que ya habían salido. Al tratar de corregir su equivocación, vio que los métodos tradicionales no funcionaban, sino que era necesaria una nueva perspectiva. Aunque no llegó a resolver el problema, le fue concedido el premio por las importantes consideraciones que hizo. Estas ideas fueron precursoras de la teoría del caos. Esta estudia el comportamiento de sistemas complejos, en los que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, lo que imposibilita la predicción a largo plazo. Así sucede en sistemas económicos, biológicos o en la meteorología. Gracias a la teoría del caos podemos enfrentarnos a problemas que antes eran intratables. Su genialidad le llevó a convertir un gran error en el pilar de una de sus aportaciones más importantes. Hoy en día es considerado la última persona capaz de comprender todas las matemáticas de su tiempo.
Bueno, después de ese breve interludio de la parte platicada de nuestra historia, pues vamos a trabajar un poquito en el pizarrón y lo que vamos a hacer hoy es retomar nuestro modelo logístico que ya habíamos empezado a trabajar y lo vamos a modificar un poquito. Entonces, el problema ahorita va a ser, supongamos que de la población que crece como la logística se extrae una parte, ¿no? Se le llama modelos de crecimiento con cosecha. Podríamos pensar que estamos hablando del mismo problema de de la migración a tasa constante. Entonces, vamos a empezar con ese y luego nos vamos a ir hacia otro tipo de cosecha, que es una cosecha periódica. El hecho de utilizar un término de cosecha periódica nos va a sugerir que quizás haya soluciones periódicas y ahí vamos a tenernos que meter con, con la aplicación de Poincaré. Entonces, vámonos al pizarrón. Ok, entonces vamos a partir de nuestro problema, eh, con la logística y vamos a ponerle tasa de crecimiento y la capacidad de carga del sistema normalizadas y vamos a decir aquí se extrae una cantidad constante de miembros de la población, ¿no? Entonces vamos a tener, se le llama un término de cosecha constante. Entonces a esa cosecha constante, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando esto se hace cero, ¿no? X punto es idénticamente cero cuando x por 1 menos x es igual a h, o bien cuando menos x cuadrada más x menos h es igual a cero, ¿no? Es decir, que x cuadrada menos x más h es igual a 0 y esto va a tener hasta dos soluciones, ¿no? El 1 más menos 1, perdón, más menos la raíz de 1 menos 4h sobre 2, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar? Pues cuál es la relación de 4h respecto de 1, ¿no? Entonces, cuando 4h es igual a 1, entonces esta cosa tiene una única solución, ¿no? Pero cuando, o bien que h es igual a un cuarto, ¿no? Cuando h es más pequeño que un cuarto, esto significa que 4h es menor que 1 y que 1 menos 4h es negativo, y entonces no tenemos bien cómo interpretar esa cosa. Esto no tiene puntos en el plano donde se anule la derivada, ¿no? Y cuando h es más grande que un cuarto, entonces 1 menos 4h es positivo y tenemos dos puntos donde la derivada se anula y por lo tanto pues, los tratamos como dos puntos fijos. Esta cosa es una cuadrática, ¿no? Una cuadrática hacia abajo, ¿no?
una cosa así. Este de aquí, pues es el caso cuando h es más grande que un cuarto. Tenemos un único punto donde se anula cuando h es igual a un cuarto. Y los demás casos, pues vamos a tener una cosa así. Este es si esto es f de x a fh de x y p, ¿no? Entonces esto es f, esto es, perdón, x, otra f, ¿no? Y para distintos valores de la h. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que vamos a tener soluciones de equilibrio, hasta dos soluciones de equilibrio cuando h es más grande que un cuarto. Cuando h es un cuarto, solo tenemos una solución de equilibrio que además es inestable. Y cuando h es más grande que, cuando h es menor que un cuarto, entonces no vamos a tener soluciones de equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que está significando? Aquí la población va a decrecer hasta la extinción. Aquí este es inestable, ¿no? Entonces también directamente va a llevar a la extinción, pero en estos casos tenemos un punto que es repulsor y uno que es atractor. Entonces hay un comportamiento más interesante que es el que para el problema biológico interesa. Pero a nosotros lo que nos va a interesar es lo siguiente. Si graficamos h contra x, vamos a tener una curva aquí donde viven los puntos fijos. Aquí está un poco al revés, ¿no? Ajá. Entonces cuando h es más grande que eso, entonces, ajá, sí, acá es que estoy volteando las cosas. 4h sigue siendo menor que 1, pero entonces esto es mayor que 0. Y esto de aquí, cuando h es más grande que un cuarto, entonces esto es menor que 0. Entonces aquí está al revés, h menor que un cuarto y h mayor que un cuarto. Entonces cuando h es mayor que un cuarto no tenemos puntos fijos, y cuando h es un cuarto tenemos exactamente un punto fijo. Y sobre estas, ¿cómo van a ser las soluciones? Aquí pues, se van a alejar, de aquí van a ir creciendo así. Y aquí se van. Por este lado llegan, por este lado se van. Y las demás soluciones, todas se extinguen, ¿no? Entonces debajo de este punto se van a extinguir, pero por encima se van hacia el otro punto, donde el crecimiento puede ser sostenido, obteniendo extrayendo a algunos miembros de la población de forma constante, ¿no? Entonces es un problema que les interesa en las pesquerías, en la ganadería, etcétera, ¿no? Ok. Entonces ahora vamos a cambiar el término de extracción, el término de cosecha, por una función periódica. Entonces ahora nuestro problema se va a ver como x punto, igual ahora sí vamos a ponerle una tasa de crecimiento, 1 menos x
y la tasa de extracción va a ser h por 1 más el seno de 2 pi por t. Y esta ecuación de acá parece espantosa por varias cuestiones, ¿no? Primero, es no lineal. Segunda, no es separable. Y tercera, no es autónoma, ¿no? Depende explícitamente de la t. Entonces, trae un montón de problemas, pero vamos a usar uno de los trucos de la bolsa de Poincaré para tratar de describir el comportamiento de las soluciones. Eh, Primero hay que observar una cosa, que esto tiene una cosecha máxima de menos 2h cuando esta función se hace 1, ¿no? Entonces en t igual a t igual a un cuarto, y de hecho todos los t's de la forma un cuarto más un entero, ¿no? Este es el máximo, ¿no? Lo máximo. Y el mínimo, que pues es 0, se va a alcanzar cuando esta de acá se haga menos 1, que son en los que tienen la forma 3 cuartos más 1 acá, ¿no? Que podemos pensar que pues es un día después de este, ¿no? Un año, perdón. Si pensamos que el tiempo va en años, pues es un año después exactamente. Y eso sugiere que el periodo de esta cosa pues va a ser 1. Pues vamos a ver. Fíjense que si pensamos que esta cosa es x punto igual a f de t, x con parámetros a y h, la función f, por ejemplo, en el 0, suponiendo que esto en el 0 es una x0, esto se ve como ax0 por 1 menos x0 menos h por 1 más el seno del 0, que es 0, ¿no? Entonces esto es h por 1, que era como la ecuación que teníamos antes, ¿no? Si nos fijamos en un año después, con la misma condición inicial, tenemos ax0 por 1 menos x0 y tenemos h por 1 más el seno de 2pi, pero en 2pi el seno también se anula, h, y en 2 pues es un múltiplo entero de 2pi que anula al seno, ¿no? Entonces es el mismo, si partimos de cualquier condición inicial, en el 0, un año después tenemos el mismo valor, 2 años después el mismo valor, y nos vamos así, ¿no? Entonces, fíjense que nos basta ver qué pasa en las franjas estas con valores de tiempo enteros, ¿no? Entonces, me basta ver el comportamiento de la función aquí, y va a ser el mismo que en este pedazo de acá, y va a ser el mismo que en este pedazo de acá. Para un valor inicial dado, y fijas la A y la H. ¿Cómo podemos, o sea, si conocemos, por ejemplo, que esta curva va así, cómo le podríamos hacer para la que sigue? Pues decimos, tomamos
nuestro valor inicial y le vamos a aplicar una función p que la lleve a f en el 1 x de 1, ¿no? Es decir, me llevo a esta en su valor x1. Y luego a x1 le aplico la p. Y digo, esa me la puedo llevar en la f de 2, x de 2, es x2, y así, ¿no? Pero esto es la p aplicada a x1, que es la p seguida de la p aplicada a x0, ¿no? Entonces, hacemos una sucesión de puntos sobre estas franjas de entradas naturales, como la enésima iterada de esa p, que quién sabe quién sea, sobre la condición inicial. Puede ocurrir que x0 sea un punto fijo de la p, ¿no? Y entonces, todos los años tenemos el mismo punto fijo. Esto es lo que buscamos para que la solución sea una solución periódica. Podríamos tener el tiempo con distinta escala, pero lo podríamos rescalar para que se viera igual que en este caso, ¿no? Pero eso es lo que estamos buscando. Ahora, antes de ver quién o cómo podemos calcular esa P, quiero decir dos cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Y si se fijan, la función f es acotada, entonces nuestra solución va a estar acotada en cierto valor, ¿no? Y entonces me va a interesar nada más lo que pase en este cuadrito de acá. Y si yo junto en un cuadrito de tamaño uniforme estos dos lados y estos dos lados, eso es equivalente a estar jugando a la dinámica, ya no en todo el plano, sino en otra superficie, que es una dona, ¿no? En un toro de revolución. Pero el toro de revolución y este pedacito cuadrado identificado de esta forma, pues son topológicamente la misma superficie. Geométricamente no, porque este cuate vive en un plano y este tiene curvatura mayor que cero en algunos puntos. Pero topológicamente es esencialmente el mismo objeto, el toro plano y el toro de revolución. Entonces lo que vamos a hacer es estar jugando a la dinámica aquí adentro. Fíjense que si partimos de una condición inicial por acá y en el tiempo x1 estamos por acá, es como si saliéramos de este lado y continuáramos la dinámica aquí y aquí y aquí. Y si se fijan, si son observadores, hay de tres sopas. O este de aquí va a ir a dar a su contraparte y entonces tenemos un punto fijo y por lo tanto un comportamiento periódico, o bien se cierra en algún punto, ¿no? Si esta pendiente es factor de 2pi, entonces esta se va a cerrar en algún punto. Y lo que vamos a tener cuando es una periódica es que aquí en el de revolución tenemos un circulito así, y cuando no tenemos una cosa, un solenoide que se va
a, a enrollar hasta que le pega al punto inicial, ¿no? Ese es otro tipo de trayectoria. Pero hay un tercer tipo de trayectoria que, si esto no es conmensurable con 2pi, va a llenar densamente el cuadrito y se va a ver como que se está enrollando densamente en el toro de revolución. Entonces, por un lado, esa es una descripción geométrica de las posibilidades de esto. Y por otro lado, necesitamos hablar de flujos. Entonces, ¿qué va a ser un flujo? Pues pensemos en un flujo de la forma siguiente, ¿no? Tenemos nuestro problema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y tiene una condición inicial, x en 0 igual a x0. La solución la escribimos siempre como una función de t, pero siempre hay una constante por ahí, ¿no? Y aquí hay una función que depende de t, ¿no? Esa constante a veces va multiplicando, a veces va sumando, como sea, ¿no? Y además esa constante siempre la describimos en términos de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, esta puede ser así, puede ser de otra forma. En realidad, lo que estamos viendo es una función que depende de dos variables, de la t y de dónde partimos en nuestra condición inicial. A esta cosa de aquí se le llama un flujo. Y el flujo tiene unas propiedades interesantes. Primero, quisiéramos que esta cosa en el 0, pues efectivamente le pegue a la condición inicial, ¿no? Quisiéramos que esta cosa, además, cuando estamos en otra condición inicial, no empezamos en otro tiempo con la misma condición inicial, perdón, pues sea lo mismo que estar en la solución que ya teníamos con otra condición inicial, ¿no? Es decir, empezamos en el t más xi con la misma condición inicial. Aquí tenemos t, pero empezamos en otro punto que es el que va, empieza en xi con x0, ¿no? Es esencialmente nada más sobre sobre el mismo flujo, ir adelante en el tiempo, ¿no? Esto significa, si se fijan acá, lo que tenemos es phi compuesta, phi de t con x0 compuesto con phi xi x0, ¿no? Entonces, en el fondo es ese. Es decir, en vez de tomar x0 aquí, phi de tx, ¿en dónde? En el phi de xi x0, ¿no? Estamos tomando como parámetro el tiempo y estamos llenando de puntos el plano. Esta cosa de aquí, pues se va a ver, lo que estamos diciendo aquí se va a ver como sumar los dos parámetros temporales y quedarnos con la misma condición inicial. Esto significa que se va a portar como un grupo, ¿no? Tenemos respecto al parámetro temporal, esto se va a portar como un grupo. De hecho, si tenemos los inversos, pues ahí también se va a comportar como el inverso de esta cosa, ¿no? Es decir, recorrer al revés el flujo es el inverso, es como aplicarle en el inverso aditivo de la t, ¿no? Entonces tenemos todas las propiedades de un grupo.
tenemos el neutro, tenemos un inverso para cada cosa y tenemos tenemos un inverso para cada cosa y ya, ¿no? Y tenemos asociatividad. Entonces, los flujos tienen esa propiedad que a veces le llaman de semigrupo, ¿no? Ok. Y tampoco es para espantarse, porque nosotros ya estuvimos trabajando con algunos flujos bastante sencillos, ¿no? Para la ecuación x punto igual a por x, pues el flujo era x0 a la at, ¿no? Ese es el flujo. Para x punto igual a x por 1 menos x, el flujo para una condición x0 se ve como x0 por e a la at sobre 1 más x0 por e a la at. Más o menos. Nunca me acuerdo bien, aquí es menos. Menos x0 por x más x0 por e a la at. Ok. Entonces, tenemos los flujos. Si conocemos el flujo de una ecuación diferencial, o tenemos alguna pista de su forma, entonces podemos reconstruir las soluciones y a partir de esa solución, de hecho tenemos ya las soluciones, y a partir de esas soluciones pues vamos construyendo el mapeo de Poincaré. Vamos a ver, supongamos que tenemos el flujo de alguna ecuación diferencial, y ahorita vamos a tratar de reconstruir el mapeo de Poincaré de nuestro problema con cosecha periódica, ¿no? Pues partimos de que el flujo, al ser una solución, pues se va a ver como una cosa así, ¿no? Tenemos esa cosa de ahí. Y lo que le pedimos a esta cosa para que vea sea el flujo es que la parcial pues no va a ser otra cosa que f de t y de t x, ¿no? Y que phi en el 0 x0 pues es x0, ¿no? Ok. Entonces vamos a tomar la derivada respecto de x0, de esta cosa. Derivada de phi respecto de x0 es 1 más la integral de 0 a t de la derivada parcial de f respecto de x0 en xi, pero la phi también depende de x0. Entonces esto es por la parcial de phi respecto de x0 de xi. Ok. Vamos a llamarle a esta parte de aquí, a esta parte de aquí, esto es en t y x0, vamos a llamarle z a la derivada parcial de phi respecto de x0 en cualquier t con la condición x0. Y fíjense ustedes que la z en el 0
Entonces la parcial esta 0x0, que es 1, y esta integral se anula, ¿no? Y es 1. ¿Sí está bien? Entonces z en el 0 es 1. Y si derivamos esa cosa, pues lo que vamos a tener es la derivada de la phi respecto de t, que pues es la f, aquí al respecto de x0, en t, y de tx0 por la parcial, por, perdón, la phi de tx0. No, parcial de phi respecto de x0, de x0, que es la misma z, ¿no? Entonces, z punto es una cháchara por z, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve la solución de la z? Pues es e a la integral de 0 a t de la parcial de f respecto de x0 de t phi de tx0, sí, sí, ¿no? Pues esa es la z. Ahora, la parcial de la phi de nuestro flujo respecto de x0, pero en el tiempo t igual a 1, x0, ¿quién va a ser? Pues es z de 1, ¿no? Z de 1, que es e a la integral de 0 a 1 de la parcial de f respecto de x0 de t phi txi dxi, ¿no? La P no va a ser otra cosa, la P en el 1, no va a ser otra cosa que el flujo en el tiempo igual a 1 con condición inicial x0. Y entonces lo que estamos haciendo con esta z es sacar la P derivada respecto de t en el tiempo 1, que no es otra cosa que z en el 1, ¿no? Entonces, la z es nuestra P derivada. Y esta cosa es positiva, ¿no? Entonces, P punto es positiva. P' es positiva. Y además, si calculamos la P bi'prima, pues es la derivada de z, ¿no? Z', que es la derivada parcial respecto de x0 de la phi dos veces, ¿no? No. Sí, sí, la derivada de la phi dos veces. O bien derivamos esta de acá, ¿no? Entonces es la derivada de esta cosa respecto de x0, pues es la derivada respecto de x0 de la integral de 0 a t de
la parcial f respecto de x0 de t phi t xi de xi por e a la integral de bla, ¿no? Y podemos meter el signo de la derivada, el símbolo de la derivada parcial, y tenemos la segunda parcial de f respecto de x0 en t phi t xi y la parcial de phi respecto de x0 donde me toca, ¿no? Xi por e a la bla, ¿no? Y lo que nos va a interesar es cómo es el signo de esta parte, ¿no? Porque la e a lo que sea ahí tenemos algo positivo, pero la segunda parcial, esa no sabemos, ¿no? De hecho, esta ya no me va a importar, este de acá. Nada más me va a importar la segunda derivada de f, ¿no? Y pues nuestra f, ¿quién era? A x por 1 menos x por menos h de 1 más el seno 1 más el seno de 1, ¿no? Okay. Entonces, derivamos esta respecto en x0, ¿no? X0. Derivamos esta respecto de x0 dos veces. Tenemos menos 2a, ¿no? Acá nos va a quedar una a, menos una a, y tenemos otra, sumamos las dos, ¿no? Entonces menos 2a, y eso significa que la p' pues es negativa, significa que la p es creciente, pero además es cóncava hacia adentro, hacia abajo, ¿no? Significa que si trazamos la identidad, pues corta a la gráfica de la p a lo más dos veces. Significa que esta función a lo más tiene dos puntos fijos que corresponden a soluciones periódicas, ¿no? Entonces solamente tenemos dos soluciones periódicas, y habría que preguntarnos cómo encontramos, si no es con un barrido de parámetros, cómo encontramos el parámetro h bueno para nuestras soluciones periódicas. En el libro de Hirsch, de Vaney Ismail, proponen hacer la gráfica para h igual a 0.8 y a igual a 5. Entonces, de lo que vimos de soluciones numéricas, les voy a dejar el reto de la semana. Antes, pues quiero dejarlo hasta aquí, ¿no? Entonces, es una primera probada del mapeo de la aplicación de Poincaré. Es una primera probada de soluciones periódicas. Después, si diera tiempo, podríamos ver algo de teoría, al menos una embarradita de teoría CAM, pero no sé si nos va a dar tiempo. Que tiene que ver con funciones que son cuasi periódicas, no son exactamente periódicas, y se ve diferente en el mapeo de Poincaré. Corresponden a las trayectorias que se cierran, pero que no son círculos en el toro, ¿no? Sino estos solenoides que se van enredando. Entonces, dejémoslo aquí, y la siguiente clase empezamos con sistemas. Vamos a empezar a hacer la descripción no sé si vamos a empezar con el sistema resorte masa o empezamos de una vez con el péndulo. Empezamos con el péndulo y lo primero que vamos a hacer es reducirlo a un sistema tipo resorte masa, ¿no? Entonces, dejémoslo por aquí y les voy a dejar un reto.
Here we go. Y el reto va a ser tomar el modelito de cosecha periódica y lo quiero que intenten con el programita que hicimos la otra vez, intenten encontrar la solución numérica y verificar que si escogemos h igual a 0.8 existen dos soluciones periódicas, ¿no? Y cuál es cómo se ven esas soluciones periódicas respecto a las otras soluciones. Entonces, hagan el intento y si no, pues vamos viendo si hay alguna duda, ¿no? Entonces, dejémoslo aquí por hoy y nos vemos en la siguiente.